En el vídeo de hoy vamos a hacer unos tapetes de trapillo. Tú los podrás usar como mejor te convengan. En mi caso van a ser unos preciosos bajoplatos. Para este trabajo vamos a necesitar trapillo, aguja número 12, tijeras, hilo y aguja. Una vez que tengamos los materiales, podemos empezar con nuestros bajoplatos o manteles individuales. Vamos a coger el trapillo desde el centro, es mucho más fácil, no tenemos que andar tirando y me gusta siempre hacerlo de esta manera. También vamos a seleccionar nuestras agujas y como tengo 3 del mismo tamaño, lo que vamos a ver es que enganche bien el trapillo para que se nos facilite a la hora de hacer los puntos. Bueno, la que más me gustó fue la blanca, así que con esta vamos a empezar a hacer nuestro trabajo. Para hacer el nudo corredero, ponemos la hebra más larga sobre la más cortita y de ahí hacemos nuestro primer punto, que lo vamos a sostener con los dedos para levantar la primera cadenita y así empezamos a poner 6 puntos dentro de nuestro nudo deslizado porque son los que vamos a usar para este trabajo. Como hay varios tipos de trapillos, algunos son más elásticos, otros son más tiesos, más duritos, lo que tenemos que tener cuidado es a medida que vamos haciendo las lazadas es estirar un poquito para que nos quede suelto y no ajustado, para que los puntos posteriores sean mucho más fáciles. Y como yo soy la que suele ajustar los puntos, esto me lo digo a mí misma. Ahora sí, vamos a cerrar este círculo, cogemos un punto y cerramos esta primera vuelta con un punto deslizado. Y ahora sí empezamos con este punto que lo vamos a coger del centro de nuestra espiguita. Para darnos cuenta usamos este nudito de arriba que nos va a indicar por dónde tenemos que poner la aguja. La vamos a pasar por entre medio de esas 2 hebras, acá se los muestro bien, abro la espiguita, paso por entre medio de esas 2 hebras y recién ahí vamos a hacer la lazada. Siempre por arriba de la aguja, esto también es importante para que nos quede derecho el hilo. Y ahí va nuestra primera cadenita. Y esta vuelta constará de 2 aumentos por cada cadenita. O sea que vamos a terminar con 12 puntos. Una vez que hacemos todos los puntos, ahora sí vamos a cerrar bien la parte central, estirando bien el hilo. Para cerrarlo vamos a pasar la hebra por dentro de la cadenita, ajustamos el sobrante y volvemos al punto centrado para hacer nuestra espiguita y una vez que lo tenemos vamos a incorporarlo en el punto primero de esta vuelta. Si vemos que nos cuesta porque todavía está un poco cerrado, nos ayudamos con el dedo, pasamos uno, pasamos el otro y ya podemos levantar nuestro primer punto. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto y un aumento, un punto y un aumento hasta terminarla por completo. Vamos a ver cómo se cierra una vez más. En esa cadenita vamos a poner la lazada. Luego vamos a pasar la aguja en el punto centrado e incorporamos esa cadenita a la lazada para formar nuestro primer punto. Nos ayudamos si vemos que no podemos y empezamos a hacer esta vuelta que va a llevar 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento, así hasta terminar. Quiero contarles que este es mi primer proyecto después de que salí del hospital hace un mes, de haber pasado el COVID en estado grave, estuve en la UCI, inducida al coma, y como estoy bastante limitada físicamente, estoy como empezando de cero todas las cosas, esto me ayuda mucho a distraerme
y el solo hecho de contar puntos también me ayuda con la memoria. No sé si a ti te ha pasado también, pero mi memoria a corto plazo está un poco distraída, entonces tengo que estar una y otra vez contando si eran 2, si eran 3, y esto me está ayudando mucho. Así que bueno, seguimos cerrando vueltas y empezando una vuelta nueva. En este caso vamos a hacer 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento en toda la vuelta. Hacía tiempo que quería hacer estos bajoplatos porque son de mucha utilidad para cuando nuestro plato está caliente o bien para proteger nuestra mesa, nuestro mantel. Se pueden lavar en el lavarropas. Bueno, son muy prácticos y muy útiles también. Y bueno, quiero mostrarles que en la medida que vamos haciendo los aumentos, va tomando una forma hexagonal. Podemos dejarla así y continuar tejiendo de la misma manera, o podemos lograr que nos quede un círculo perfecto. Eso lo vamos a decidir. Como les decía anteriormente, si queremos que la base nos quede con una forma hexagonal, seguimos este patrón, pero si queremos que la base sea más redondeada, vamos a empezar a hacer una variación una vez terminada esta vuelta. Lo que vamos a tener que lograr es que nuestros aumentos no coincidan con los aumentos de la vuelta anterior. Entonces, vamos a hacer 2 puntos, un aumento, pero luego vamos a continuar como lo hacemos habitualmente. 5 puntos y un aumento, 5 puntos y un aumento. De esta manera, lo que hemos hecho es romper con ese patrón hexagonal para poder ir redondeando nuestra base. Si tenemos en cuenta que por cada vuelta son 6 aumentos, esto te va a ayudar a no perderte y ir centrando el aumento para que no te coincida con el aumento de la vuelta anterior. Y esto va a hacer que nuestra base se vuelva bien redondita. Vamos a llegar hasta la fila número 10 haciendo los respectivos aumentos. 6 puntos y un aumento, 7 puntos y un aumento, 8 puntos y un aumento, y así hasta completar la vuelta número 10 para poder hacerle ya un punto de terminación. Lo puedes hacer del tamaño que quieres. Tú puedes agregar o quitar filas. Siempre mídelo con tu mesa, con tus platos, conforme a la necesidad. Una vez alcanzado el tamaño, ya podemos hacer el punto de terminación, que en este caso va a ser el punto cangrejo, o tú le puedes hacer un punto bajo o cualquier otro punto que te guste. Y lo vamos a hacer de esta manera. Esta última vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado en la cadeneta, no en el punto centrado. Vamos a levantar una cadena y vamos a entrar en la cadenita del lado derecho, por eso vamos a tejer hacia el lado contrario. Agarramos una lazada y cerramos el punto. Todo esto tiene que estar bien cerradito para que todos los piquitos nos queden iguales. Y así vamos a ir haciendo cadenita por cadenita, siempre teniendo cuidado de que quede bien cerradito. Por eso vamos sosteniendo con el dedo los puntos, las lazadas, nos vamos ayudando. Cuesta un poquito, pero queda precioso. Y una vez que nos acostumbramos a hacerlo, se lo vamos a querer poner a todos nuestros trabajos. Ya llegamos al final de esta vuelta, así que vamos a cortar dejando un buen trocito para luego poderlo esconder. Vamos a usar alguna aguja que tenga un ojo grande, o bien estas agujas que son de tejer, de máquinas de tejer, que no hace falta que las enhebremos, y a medida que la vamos pasando nos ayudan a ir llevando el trapillo o el hilo al lugar donde queramos. Sí, vamos a ir imitando el dibujo de la parte de atrás para que no se note dónde lo vamos escondiendo. Aquí está también la muestra para que veamos que se puede hacer de las dos maneras. Y luego lo que podemos hacer también es ponerle una hebrita de hilo del mismo color para que no se note.
Escondemos este también, cortamos y unas puntaditas y ya tenemos listo nuestro mantelito, tapete, carpetita o como lo quieras llamar. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que si aún no te has suscrito al canal puedas hacerlo, me regales un like y que me dejes un comentario. También me gustaría saber de dónde nos escribes y hasta dónde llega este programa. Gracias por estar ahí, estoy feliz de estar de vuelta con ustedes. Un besito grande y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.